Bueno, buenas noches para todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero que en esta noche continuemos con el estudio de la palabra del Señor y vamos a estar estudiando la segunda parte del capítulo 22 del libro de Deuteronomio. Y si ustedes notan ahí en la diapositiva, esto es el tema de hoy, es sobre la integridad en la sexualidad. Algunos lo mencionan como la integridad en el matrimonio, ¿sí? O en las relaciones matrimoniales. Pero vamos a hablar sobre la integridad. El texto es largo, vamos a irlo leyendo a medida que lo vamos trabajando, que lo vamos a ir explicando. Entonces el texto comienza ahí en el verso 13. Si un hombre toma mujer y después de cohabitar la aborrece y la difama diciendo, he tomado a esta mujer y al allegarme a ella no hallé signos de su virginidad, el padre y la madre de la joven tomarán las evidencias de su virginidad y la llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. En primera instancia, se plantea el caso de un hombre que, sin razón aparente, ha aborrecido a su esposa. Sí, la idea de después de cohabitar no está limitada a la noche de bodas, a la primera noche, a la noche nupcial, sino está pensada cuando ya han vivido varios días y entonces esta persona llega a la conclusión de que ya no quiere vivir con su esposa y entonces para buscar alguna excusa para el divorcio plantea que su esposa no es virgen. Y en ese sentido, entonces, los padres debían llevar a la puerta de la ciudad. Recordemos que en la puerta de la ciudad es donde se juzgan todos los asuntos, evidencias de la virginidad de su hija. En el mundo antiguo se decía que se solía guardar la sábana, el manto donde la pareja compartía su primer encuentro sexual para que la sangre de este primer encuentro quedaba ahí como registro de que esta mujer sí era virgen. Y noten en el verso 16, y el padre de la muchacha declarará ante ellos, he dado a este hombre mi hija como mujer, pero él la aborrece. Y no solo la aborrece, ahora la difama diciendo, no hallé en tu hija signos de virginidad, pero aquí las pruebas de la virginidad de mi hija, y extenderá el camisón o la sábana o el manto ante los ancianos de la ciudad. Noten que esto que comienza como una difamación en contra de esta mujer en particular se convierte en atentar contra el honor de toda la familia. Porque es esa su hija la que no muestra signo de virginidad. En el mundo antiguo, este era un elemento importante, el elemento del honor. ¿Por qué? Porque si una persona no tenía honor, no podía efectuar ningún ejercicio comercial, no tenía buenas relaciones, buena posibilidad relacional. Entonces el buen nombre, el honor de una persona era importante. Y se consideraba que el cuidado de los hijos, especialmente el cuidado de las hijas en el hogar, eran parte del honor de la familia. En ese sentido, ¿con qué confianza alguien se iba a acercar a otro a negociar pensando en si usted no es capaz de cuidar el honor de su hija, mucho menos va a ser capaz de cuidar el negocio que estamos haciendo? Y por eso se planteaba este elemento y por eso la importancia de ir a los ancianos de la ciudad para que el asunto fuera juzgado. Pero si el asunto se juzgaba, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, imponiéndole multa de 100 ciclos de plata que entregarán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Deberá tenerla como mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Si resulta que había evidencia, lo que el mundo antiguo consideraba evidencia, de que esta mujer en realidad era virgen, entonces este hombre iba a ser castigado.
Y adicional al castigo se le imponía una multa. No dice cuál es el castigo, el texto, pero la multa era de 100 ciclos de plata. Más o menos la dote que un hombre pagaba por una mujer virgen a sus padres rondaba los 50 ciclos de plata. Entonces, si este hombre intentaba difamar a la mujer injustamente, debía pagar el doble del valor de la dote a los padres de ella. Y no solo eso, ya no habría causal de divorcio. Como intentó difamarla, ya su palabra frente a los ancianos pierde credibilidad, entonces ya no se puede divorciar, independientemente de lo que pase de ahí en adelante. Esta será su esposa. Pero, verso 20, si este asunto, si la difamación no era una difamación, sino que era real, si este asunto fuera verdad, que no se hallaron signos de virginidad en la muchacha, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la lapidarán con piedras hasta que muera, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. Y nuevamente regresa el elemento acá del honor. Si es verdad, esta muchacha atentó contra el honor de la familia, entonces se llevaba a la casa de sus papás y ahí, frente a la casa de sus papás, era lapidada. Pero esa lapidación que implicaba la muerte de esta mujer significaba la muerte del buen nombre de la familia. Significaba la afrenta para la familia entera. Se considera que esto era vileza delante de Dios porque había fornicado en casa de su padre. Y se plantea para extirpar el mal en medio de la ciudad. Y cuando uno lo ve, uno puede pensar, pero esto es terrible, es muy duro y era supremamente injusto con las mujeres en su entorno. Sí, lo era, pero era parte de la preservación de la sociedad. Era parte de la preservación del elemento de cómo funciona una comunidad, usualmente comunidades pequeñas, y el cuidado que debe haber en ellas. La dignidad y el buen nombre era algo que se debía guardar, y la correcta formación en el hogar era algo importante para ello. En ese sentido se buscaba este elemento de protección porque figuraba el buen nombre de toda la familia. El hombre perdía su buen nombre. Recuerden, el honor de una persona era la prenda más importante que la persona tenía. Al no haber virginidad en la mujer, el nombre de su papá era afectado y de ahí la lapidación. Pero el texto continúa y nos plantea el caso para otras situaciones. En el verso 22, si alguno fuere sorprendido acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y también la mujer. Así extirparás el mal de Israel. Si descubren a una persona en adulterio, y nosotros en los evangelios tenemos un relato de eso, entonces ambas personas debían morir. Y nuevamente uno tiene que ubicarse en la sociedad de Israel antiguo. En medio de un mundo donde las relaciones y el honor eran supremamente importantes, el adulterio atentaba contra la relación en la sociedad, desequilibraba el orden de la sociedad y atentaba contra el buen nombre de las familias, de una familia en particular. Y en ese sentido se castigaba con la muerte. Yo sé, el adulterio sigue siendo grave ahora y sigue afectando nuestra sociedad. Y posiblemente, si bien hay consecuencias del mismo, como las leyes no lo penalizan, mucha gente no lo considera algo importante. Pero la norma no está como un elemento simplemente estricto, está buscando la preservación de la vida en medio de la sociedad. Ahora,
Si una mujer, es otro caso, si una joven virgen está comprometida con un hombre y alguno la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad y los lapidaréis con piedra. Morirán por esto, la muchacha porque estando en la ciudad no gritó y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal en medio de ti. Se plantea entonces un caso adicional y es no una mujer casada ya, sino una mujer comprometida. En el mundo antiguo, usualmente las familias arreglaban el matrimonio, se pagaba la dote y la mujer duraba aproximadamente un año en casa antes del matrimonio. En este tiempo estaba comprometida, iba a ser la esposa de ese hombre en particular. Y entonces, si se sabía que esta mujer se acostó con alguien, en este periodo de tiempo, esta mujer y este hombre, ambos debían ser lapidados. Y uno se pregunta, ¿qué pasaría si el evento es resultado de una violación? ¿Sí? El texto también se lo plantea. Pero si el hombre se encontrara a la joven prometida en el campo y aquel hombre la fuerza acostándose con ella, entonces morirá solo el hombre que se acostó con ella. A la joven no le harás nada. La muchacha no tiene pecado digno de muerte, pues es como cuando un hombre se levanta contra su prójimo y lo mata. Así es este caso, porque en el campo la halló y la joven prometida dio voces, pero no hubo quien la auxiliara. El texto se plantea un elemento adicional. Es si la mujer estaba en el campo y este hombre se acuesta, y si esto se sabe, como no se sabe si la mujer pidió o no ayuda, se considera que sí lo hizo. Y como estaba lejos de la ciudad, nadie la podía ayudar, entonces no es culpable. Este hombre sí y debe morir. Porque otra vez hay que preservar la dignidad, hay que preservar el buen nombre, hay que cuidar a la familia. Y en estos casos entonces se busca la bendición para la familia, el cuidado de la familia. Verso 28. Si un hombre halla a una joven virgen que no está prometida y agarrándola yace con ella y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, la dote. Y ella será su mujer, pues la ha desflorado, no podrá repudiarla en toda su vida. Si un hombre considera a esta mujer es muy hermosa, yo me enamoré de ella y todo lo demás, y se acostaba con ella, ¿sí? Estaba comprometido automáticamente con esa mujer. Ahora, aquí hay varios elementos para resaltar. No es que si usted va por la calle y ve a una mujer que le llama la atención y usted es soltero y la mujer es soltera, usted se puede acostar con ella y decir, ay, sí, es que la Biblia lo dice. No, ¿sí? Nosotros tenemos una norma mucho más estricta frente a eso. Tanto legalmente, civilmente, como en cuanto a la fe, tenemos una norma superior. Entonces no se plantea así. El elemento estaba pensado para la protección de la mujer, ¿sí? Para el cuidado de esta mujer. En el sentido entonces, ella tiene derecho a su dote y tiene derecho a tener una casa. Su esposo la debe mantener y no la podrá repudiar. Ustedes recuerdan el caso de los hijos de David, es precisamente eso. Se acuesta con su hermana y ya después la repudia. ¿Sí? En ese sentido hay todo un cuidado que se debe hacer, hay toda una protección para la persona. Ahora, el último caso es muy curioso. Ninguno tomará a la mujer de su padre, no descubrirá, no quitará aquello que le pertenece a su padre. Y si ustedes recuerdan, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, la iglesia está viviendo un caso así, que Pablo dice que ni siquiera entre los paganos se da. En el mundo antiguo se consideraba que las prácticas incestuosas eran pecado. En el mundo contemporáneo también, porque la escritura lo considera así. Consideramos que esto es pecado.
Y por eso se plantea esta prohibición. Es la esposa del papá. Se debe respetar porque es la dignidad del padre contra la cual se estaría atentando. Ahora, ¿qué tiene que ver este texto con nosotros? ¿Qué tienen que ver estos casos con nuestra vida, con nuestro quehacer? Son varios casos diferentes. El hombre que difama a la mujer, cuando sí es cierto y cuando no. El hombre que es descubierto en adulterio, la virgen que es atacada en una casa o que es atacada en el campo, la muchacha comprometida, ¿sí? ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Por qué la escritura entra en esta casuística? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Un primer aspecto es que la dignidad de la persona debe ser protegida. No se puede abusar de la persona, no se puede atentar con la persona, no se puede difamar a la persona. Nosotros como creyentes debemos cuidar aquello que mencionamos de las otras personas. Y el hecho de que alguien por alguna razón comience a caerme mal no significa que yo puedo difamar a la persona. No significa que yo puedo atentar contra la vida de esa persona. La dignidad de alguien debe ser respetada, debe ser protegida. Y en este caso particular, en la mayoría de los casos, la dignidad de la mujer debe ser protegida, debe ser cuidada. Entonces debemos respetar a las mujeres en la congregación y fuera de la congregación. Debemos respetar la dignidad de ellas. Y no podemos pensar en que si esta persona hizo algo, entonces ahora me cae mal, entonces voy a denigrar de ella. No, mucho cuidado con esa situación. El respeto es importante en medio de una sociedad que ha cosificado a la mujer. Los hombres en la iglesia y las mujeres en la iglesia no podemos seguir siendo partícipes de esa cosificación de la mujer. Debemos respetar a la mujer como creada por Dios, como coheredera de la gracia del Señor, igual que nosotros. Entonces debemos respetar su dignidad. El segundo aspecto que en el texto podemos encontrar y podemos resaltar es que nuestros actos tienen consecuencias. El hombre que difamaba a su esposa debía pagar. El hombre y la mujer encontrados en adulterio debían morir, debían pagar. En cada uno de los casos se busca evitar el mal en Israel. Se busca hacer entender a la población que cada cosa que nosotros hacemos tiene consecuencias. Nosotros vivimos en un mundo que a causa del pecado nos invita a disfrutar sin pensar en qué implica ese disfrute. Vivimos en un mundo que no se preocupa por las consecuencias que los actos pueden tener. Y así como hace 8 días veíamos cómo el cuidado de la naturaleza, por ejemplo, es importante porque somos mayordomos, ahora nos damos cuenta que el cuidado de nosotros mismos y de los demás es importante, porque lo que hacemos tiene consecuencias. A veces en momentos de ira nos dejamos llevar y atentamos contra el buen nombre de alguien. Eso afecta la vida de esa persona. Ese señalamiento puede poner en peligro la vida de esa otra persona y por lo tanto no se debe hacer. El buen nombre de la persona es importante. La responsabilidad sobre lo que nosotros hacemos es importante. La sociedad, especialmente un sistema machista, nos lleva a pensar, por ejemplo, frente a la violación de una mujer, que algo tuvo que hacer la mujer para ser violada. Esa forma de vestir, esa forma de caminar, esa forma de hablar, por eso la violaron.
Pero no es así. En todo caso de violación, la culpa es del violador. Y en ese sentido, nosotros tenemos que pensar en las consecuencias de lo que hacemos y en cómo defendemos la dignidad de las personas, cómo apoyamos a aquellos que están en dificultad. Y por eso el tercer aspecto es que nosotros debemos proteger al que está en debilidad. Se buscaba proteger a la mujer que estaba comprometida, se buscaba proteger el nombre de la hija, el nombre de la esposa, el cuidado del matrimonio, todo aquello que está en debilidad, en vulnerabilidad, debe ser protegido. Estas leyes buscaban que la comunidad, que la sociedad en Israel protegiera a sus integrantes. Este es un elemento que nos debe llevar a pensar a nosotros en un ambiente donde es fácil difamar y donde es fácil caerle al que ya ha caído. El cuidado del otro es parte de la responsabilidad del creyente. Es parte de nuestra realidad como creyentes. Y en ese sentido, uno puede pensar en la obra de Cristo. Hay un relato muy curioso ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Esta mujer que es encontrada en adulterio. Si usted le echa ojo al relato, usted se dará cuenta que para adulterar se necesitan dos, pero pues, es solamente llevada la mujer. Y uno siempre puede escuchar, no, el tipo se escapó, salió corriendo y todo lo demás. En el mundo antiguo, a la luz del Deuteronomio que hemos hablado en esta noche, si este era el caso, el adulterio de dos, ambos debían ser llevados. No hay una ley que plantee que solamente uno de ellos debía morir. Ambos debían morir. Pero el texto en Juan nos deja ver cómo la sociedad termina no juzgando equitativamente, pero nos muestra a Jesús defendiendo la dignidad de esta mujer. En otro texto, en los evangelios sinópticos, se nos muestra a Jesús comiendo en casa de un fariseo y una mujer que dice el texto es pecadora, viene a los pies de él y le limpia los pies con su cabello, le unge, llora y Jesús le perdona. No le rechaza, ay, sí, usted es pecadora, lejos de mí. No, le restaura. Y ojo, porque en ninguno de los dos casos se trata de consentir el pecado. En ninguno de los dos casos se trata de minimizar el mal en la persona. Toda persona debe ir al arrepentimiento, debe buscar la relación con Dios. Pero se prioriza la dignidad de la persona. Es que venir a los pies de Cristo es lo mejor que puede hacer alguien. Porque Dios no nos rechaza. Si nos acercamos arrepentidos a Él, Él nos acoge, nos perdona. Por eso murió por nuestros pecados. Y en estos casos del Evangelio, el Señor fue más allá de lo que la sociedad a su alrededor hacía. Pero nos plantea a nosotros la necesidad de ir más allá. Nos plantea a nosotros la necesidad de ver en las personas la importancia de la restauración. El segundo elemento que pienso en Jesús a la luz de este pasaje es cómo en el Sermón del Monte replantea la integridad sexual para nuestra protección. No se centra en el acto sexual. Intenta plantearnos, evitemos la tentación desde el inicio. En escuela dominical le enseñaban a uno de niño, cuidado mis ojitos de lo que ven. Y ese es el planteamiento de lo que Jesús está haciendo. Cómo cortar con el pecado, no frente al acto sexual, sino mucho antes, cuando es evitable, cuando uno
puedes salir todavía corriendo de él. Esa idea de la integridad sexual que protege la familia, que protege la sociedad, que protege la comunidad. Porque estas situaciones afectan a todos los que están involucrados, a todos los que están alrededor. Y en ese sentido, el texto anima ahí, en el Sermón del Monte, a la persona a cuidarse desde lo que ve, ¿sí? Para no adulterar en el corazón. Porque cuando el adulterio comienza en el corazón, la persona va a buscar las opciones, los espacios para concretar el pecado. Si nos cuidamos desde antes, no vamos a llegar a una posición de vulnerabilidad. En ambos casos, la dignidad de la persona es protegida, es cuidada, porque la comunidad sirve como comunidad. En los casos de Israel que hemos visto, se buscaba evitar que la persona pecara, porque afectaba a la familia, afectaba el buen nombre, afectaba a la sociedad. Y el castigo era severo para desalentar a la gente a pecar. Mucha gente en la calle, como ahora no se castiga civilmente este tipo de prácticas, simplemente considera que son pasajeras, que no importa. Nosotros sabemos el cuidado que debemos tener. Pablo, en la primera carta a los Corintios, va a plantearnos, somos templo del Espíritu. Cuidémonos, cuidemos a nuestros hermanos. Guardemos el buen nombre de los demás como una especie de protección para la comunidad a la cual pertenecemos. Nuestras reglas sobre la sexualidad son diferentes a las de Israel, sí. Pero en Cristo, nuestras reglas sobre la sexualidad no están enmarcadas por la cultura, están enmarcadas por la relación con Dios. Es frente a Dios que nosotros debemos ser íntegros, porque si lo somos ante Dios, lo seremos para nuestra comunidad que nos rodea. Cuidémonos y cuidemos a los demás. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por pasajes aún casuísticos como estos, que nos recuerdan la importancia de guardarnos, de guardar el buen nombre de nuestros hermanos, de no atentar contra la comunidad en la cual vivimos. Guarda nuestras mentes y guarda nuestros corazones de la permisividad del mundo en el que vivimos. No permitas, Señor, que sigamos recreando patrones del mundo. Ayúdanos a reflejarte a ti en toda área de nuestra vida. Y para el caso del pasaje de hoy, en nuestra sexualidad. Que nuestra sexualidad te honre a ti, Señor. Bendito tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.